Televidentes, iniciamos las entrevistas y saludamos cordialmente a Jimena Peña, coordinadora del Bloque Alianza País, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de lo que está aconteciendo en el Ecuador en torno a la salud, a lo político, pero que al momento gira también por la Asamblea Nacional. Bienvenida, asambleísta. Fernando, compartir esta mañana con usted. Las declaraciones de la ministra de Gobierno hay que interpretarlas como la posibilidad de ir a una muerte cruzada en el caso de que la Asamblea no responda al pedido del Gobierno frente a los proyectos de ley presentados. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo creo que esas declaraciones lo que hacen es generar una preocupación política innecesaria. En medio de una pandemia mundial, en medio de una situación económica compleja, hablar en este momento de la figura de muerte cruzada cuando la Asamblea está debatiendo dos proyectos de ley económicos urgentes me parece absolutamente innecesario. La Asamblea Nacional ha cumplido con el Ecuador. Todas las leyes que ha enviado el Ejecutivo han sido procesadas, sobre todo aquellas que han sido enviadas con el carácter de económico urgente. Una sola vez la Asamblea archivó un proyecto de ley de esta categoría porque él mismo presentaba más de 400 artículos, lo cual hacía imposible un debate serio. Pero de ahí todas las demás iniciativas económico urgentes han sido procesadas con responsabilidad por parte de la Asamblea Nacional. Esta vez no será la excepción, pero sí la Asamblea, por supuesto, que se va a reservar la posibilidad de debatir, de nutrir y de rechazar algunos elementos de los proyectos presentados que considere no sean adecuados para que se conviertan en ley, dada la situación económica que vive el país. ¿Cuál es el ambiente en este momento político en la Asamblea? Le hablo en torno a las tendencias para aceptar el proyecto, sobre todo en la parte en la que el gobierno insiste de crear este impuesto, esta colaboración para personas y empresas. ¿Hay los votos en la Asamblea? Han habido algunas bancadas que han expresado ya su preocupación e incluso rechazo en torno a estos aportes solidarios que se establecen en el proyecto de ley. Yo creo que hay que profundizar el debate y en efecto, de hecho, creemos que no es el mejor momento para cobrar tributos. Sin embargo, creo que estas contribuciones solidarias deben darse de manera progresiva y bien enfocadas. Y creo que ahí hay una posibilidad de que esta iniciativa pueda nutrirse desde la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería? La otra semana... Sí, pero ¿cuál sería el enfoque, a propósito de lo que usted dice, bien enfocadas, esta posibilidad del aporte solidario? ¿Cuál sería el enfoque? Porque al momento hay una realidad asambleísta, que las empresas no tienen liquidez, que las personas no tienen dinero, que hay una crisis económica. Entonces incluso hay empresas que han dejado de pagar sueldos un mes, 2 meses. Es decir, si es que no hay ni siquiera para lo básico, ¿cómo se puede pedir una colaboración? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que ser solidarios frente a los que menos tienen, pero la situación general es complicada. Usted acaba de decir una frase importante, los que menos tienen, y la Asamblea Nacional precisamente deberá precautelar el bolsillo de los que menos tienen. Por eso, por ejemplo, en la tabla que se presenta dentro de este proyecto de ley, vemos que hay una propuesta de porcentaje. Ahí, por ejemplo, la Asamblea podría debatir y mejorar la progresividad. Por ejemplo, de acuerdo a la tabla planteada por el Ejecutivo, esta contribución comenzaría desde aquellos trabajadores que ganan $500. ¿Por qué no debatir entonces un incremento de esa cantidad? A lo mejor los trabajadores que ganan por sobre los $1,000. De igual manera podríamos mejorar la progresividad, sobre todo en los niveles últimos de personas que tienen ingresos que sobrepasan los $10,000. Además, es importante debatir un impuesto no solamente sobre el ingreso, sino a lo mejor sobre el capital, sobre quienes tienen realmente mayores recursos, no necesariamente mayores ingresos. Y creo que es fundamental también aliviar a la clase media. Mire, la ministra decía en el comentario que ustedes presentaron al inicio, nadie se esperaba esta situación. Sin embargo, por ejemplo, de los dos proyectos de ley presentados, el uno que son reformas al Código de Planificación, ya fue presentado el año pasado
y fue pues parte de esa ley que archivó la Asamblea. Por eso es importante enfocar el debate para aquellos temas que sean inmediatos, que sean urgentes, que vayan dirigidos a amortiguar la situación económica, por supuesto, a resolverla en el mediano y largo plazo, pero también tenemos que tener esa mirada humanitaria, tenemos que legislar a favor de las personas que están enfermas en este momento, de sus familias y que incluso lamentablemente están siendo hasta discriminadas por estar contagiados. Tenemos información de que incluso están siendo despedidos de sus trabajos porque tienen un familiar en casa que se encuentra contagiado de COVID-19. Creo que esos son algunos elementos que pueden ser aportes importantes de la Asamblea. La situación económica, claro que es fundamental y la vamos a trabajar, pero no podemos por eso descuidar el debate del sentido de la ley, que es en efecto humanitario, ver cómo ayudamos a las personas que están enfermas en este momento y a sus familias. Ya, ¿habrá la disposición de la Asamblea para analizar el texto? Porque entiendo que son dos textos, son dos leyes de carácter económico urgente, el plazo ya corre y la Asamblea tiene que ir rápidamente a analizar. ¿Habrá la decisión para analizar y al final tomar una decisión, ya sea negar el proyecto, qué sé yo, aprobar el proyecto y que no quede en el limbo como en ocasiones anteriores? Mire, hay toda la voluntad política. Creo que todos los asambleístas estamos conscientes de lo sensible que es esta situación para el país y para el mundo entero. Yo aspiro realmente que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario pueda contar con el respaldo de la Asamblea Nacional. Más allá de los discursos políticos que podemos dar y de los criterios, es fundamental que lleguemos a un consenso. En este momento el Estado requiere recursos precisamente para paliar la crisis sanitaria y enfrentar la situación económica. Esa es una realidad. Y creo que eso debe convocarnos a todos los ecuatorianos a un debate serio, a trabajar en unidad, a no generar más polémica, a no crear inestabilidad política, a más de la inestabilidad sanitaria y económica que ya enfrenta el país. Por eso, desde la Asamblea Nacional, el presidente Litardo ha hecho un acertado llamado a la unidad y a priorizar lo importante. Lo importante es precautelar la vida de los ecuatorianos. Lo importante es tener recursos para poder salvar la vida de los ecuatorianos y, por supuesto, ir poco a poco también enfrentando la compleja situación económica que estamos atravesando. Gracias, Jimena. Jimena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias. Ya volvemos con más.